este texto de la palabra del Señor, hermanos, para poder meditar un poco en su palabra. Y para los que trajeron Biblias, vamos a buscar este pasaje que encontramos en la Biblia. Y por favor, mis hermanos, en Mateo capítulo 5 y versículo 8, nos va a ayudar para poder reflexionar en la palabra de Dios. Pero hoy vamos a leer del 1 al 12, 5, 1, 12, por favor. Dice de esta manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para comprender este tema, y quiero basarme en este versículo para poder detenernos y analizar este versículo, para poder darle gloria y honra al Señor. Quiero que notemos lo que dice el versículo 5, y lo dice Mateo capítulo 5 y versículo 8, y dice de esta manera: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mis hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema, la pureza del corazón. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes. Mis hermanos, las marcas de las bienaventuranzas revelan a los auténticos cristianos, narrados, revelados y dados por el mismo autor de la eterna salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, como el maestro perfecto para darnos lecciones espirituales. Y aprendamos una de sus marcas de la pureza del corazón, para poder nosotros comprender qué es lo que el Señor está enseñando a la luz de su palabra. Y encontramos una primera respuesta en este versículo sobre la pureza del corazón, y lo dice de esta manera: bienaventurados los de limpio corazón. Cualquiera que piense en esta frase de manera lógica, de manera humana, podrá decir: bueno, hay hombres de limpio corazón. Podrá suponer: hay hombres que tienen un buen corazón. Podrá concluir de que hay hombres buenos sobre este mundo. Pero la idea bíblica no está enfocado a esa filosofía humana, a esa forma de percibir ciertos conceptos bíblicos, pero que no están en el orden bíblico. Y entonces, lo que hay acá de fondo, aprendiendo sobre la pureza del corazón, es que es una pureza de obra divina. Es la primera verdad que encontramos acá,
que la pureza del corazón es una pureza de obra divina. Para no malinterpretar el texto, la pureza, la limpieza del corazón es la cosa más importante que ha de buscarse como seres humanos. Necesitamos entender que ser limpiados interiormente por medio del Santo Espíritu de Dios y de la palabra de Dios mismo, y entonces seremos limpios exteriormente por la consagración y la obediencia a esta palabra misma, que es obra exclusiva de Dios en el corazón del ser humano. No tenemos que malinterpretar el texto en términos humanos, porque la filosofía se encarga de darle este sentir para que los hombres no entiendan el fondo. Pero en realidad lo que aquí está diciendo es que Dios hace algo sobrenatural en la vida del humano cuando nosotros aprendemos el fondo. Mis hermanos, los de limpio de corazón son bienaventurados por la obra de la gracia de Dios. Los de limpio de corazón son bienaventurados por la obra de la gracia cristológica. Cuando nosotros vemos lo que acá nos enfoca la palabra del Señor, podemos entonces entender que los de limpio de corazón nos ayuda a entender que es una obra sobrenatural por la obra del poder del Espíritu Santo. Aquí son plenamente descritas y unidas la dicha y la santidad de la gracia de Dios. Y mis hermanos, acá la interrogante sería: ¿qué nivel de limpieza tiene nuestro corazón si en realidad ha sido regenerado por el poder de la obra del Espíritu Santo para poder caminar en gracia delante de Dios? Muchas veces el hombre quiere llegar al cielo, pero por su propio esmero, su propia fuerza, o por comportarse bien. Pero no es eso la idea que está enseñando acá la palabra del Señor. Los corazones deben de ser purificados y mantenidos por Dios, tal y como lo dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esa es la forma como lo dice el salmista. Cuando nosotros podemos meditar en el Salmo 51, versículo 10, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando nosotros vemos la obra divina, el arte divino, la gracia divina, el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra de Dios, no soy yo el que me puedo limpiar, es el poder de la gracia de Dios. Y mis hermanos, podemos nosotros entonces entender que la pureza del corazón es una pureza de obra divina. Y Proverbios capítulo 20 versículo 9 lo dice de esta manera: ¿quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Miren cómo lo dice Proverbios capítulo 20 versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy yo de mi pecado, dice el proverbista. ¿Puedo yo limpiar mi pecado? ¿Y cuál es la respuesta? No podemos. No podemos. Y cuando nosotros vemos el orden bíblico, nos ayuda a comprender que la pureza del corazón es una pureza de obra divina, exclusivamente de Dios. Yo no tengo un poder para que yo me limpie a mí mismo. Mis pecados, mis hermanos, solo Jesucristo los puede limpiar, los puede perdonar. Solo Jesucristo, mis hermanos, tiene todo ese poder para que nuestro corazón esté limpio delante de Dios Padre. Y hermanos, cuando nosotros aprendemos sobre la pureza del corazón, que es una pureza de obra divina, si nadie puede limpiarse a sí mismo su pecado, aquellos cuyos pecados han sido perdonados son puros delante de Dios por la obra exclusiva de Dios mismo, para que toda gloria sea para Él. Y Proverbios capítulo 28 y versículo 26, nosotros podemos ver cómo esta idea se va ordenando y afinando para comprender el orden bíblico.
Y dice de esta manera: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en la sabiduría será librado. Y notemos, mis hermanos, que una sabiduría divina del cielo es puro y perfecto. La pureza del corazón es una pureza de obra exclusiva divina, para que nosotros no malinterpretemos los textos. Y cuando nosotros reflexionamos, meditamos, entendemos entonces que la pureza del corazón, si es una pureza de obra divina, nosotros no nos podemos limpiar, pero el Señor sí lo puede hacer. Y lo hace cuando el hombre por primera vez cae rendido a los pies de Cristo, reconociendo que es un vil pecador, y puesto su fe en Jesucristo, el Señor le da de su gracia para que ese corazón esté limpio delante de Dios Padre. Por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero, mis hermanos, hay otra verdad que encontramos en el texto que estamos leyendo, versículo 8, es donde estamos meditando. Proverbios capítulo 5, versículo 8. Porque la primera fracción dice: bienaventurados los de limpio corazón, que es lo que he explicado para que nosotros comprendamos lo que es la voluntad perfecta de Dios, como Dios se revela cuando Dios obra en la vida, en el corazón de los seres humanos. Pero veamos qué dice la segunda cláusula de este versículo. Dice de esta manera: bienaventurados los de limpio corazón. Noten lo que dice: porque ellos verán a Dios. Hermanos, notemos lo que dice este versículo, la segunda cláusula: porque ellos verán a Dios. Hermanos, la otra verdad que podemos encontrar acá es que la pureza del corazón es una pureza con ojos de fe. Es una pureza con ojos de fe. Y esto nos ayuda a comprender, mis hermanos, por qué la frase dice: porque ellos verán a Dios. Ver a Dios nos ayuda para reflexionar que hay una íntima relación y conexión entre los sentimientos y el entendimiento. Si amamos el mal, no podemos entender lo que es bueno. Si el corazón es impuro, el ojo estará en pecado y empañado, dispuesto a saciarse con el pecado. ¿Cómo podrían ver a un Dios aquellos que aman las cosas profanas? Qué privilegio tan grande es ver a Dios aquí en la tierra. Una mirada de fe a Él es el cielo en la tierra. Por la fe en Cristo Jesús, los de limpio corazón ven al Padre. Nos ayuda a comprender el orden de pensamiento que hay acá. Si vemos en el Padre su verdad, su amor, su propósito, su soberanía, su carácter del nuevo pacto, si lo vemos en Dios Padre, lo veremos en el mismo Cristo, porque es una pureza con ojos de fe, para que nosotros aprendamos a vivir en fe. Porque la Biblia dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Hermanos, si es una pureza con ojos de fe, qué triste es cuando el ser humano no le da importancia a la bendita palabra de Dios. No tienen ojos espirituales. Qué triste es ver cuando los seres humanos pareciera ser que Dios no exista. Qué triste ver la vida de los ateos, porque van sin rumbo y sin dirección. Qué triste es ver la vida de aquellos que nada más son religiosos, pero no han visto la obra de Dios en sus vidas, no han nacido de nuevo y solo son simpatizantes de algo que es una media verdad y media mentira, donde en realidad Dios saca a luz que no tienen ojos de fe. Por esto es comprendido únicamente en la medida que el pecado es mantenido fuera del corazón por la obra exclusiva de Cristo en la cruz, para comprender lo que sucede cuando el hombre tiene ojos de fe. Únicamente aquellos que buscan la santidad pueden ver
pueden ver como fruto de la fe y clamar, y clamar. Mis ojos están siempre hacia Jehová. El deseo de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria, puede ser cumplido únicamente conforme nos purifiquemos de toda iniquidad. Lo veremos tal como Él es, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice la Escritura, se purifica a sí mismo. Hermanos, es una bendición ver a hombres que tienen ojos de fe. ¿Cómo vemos la gracia de Dios en la vida de estos hombres? El pastor no puede cambiar a nadie, ni tampoco la iglesia. Consejos pueden dar nada más. Pero hemos visto que el que hace impacto es Dios mismo, pero también da el privilegio para que ahora puedan tener ojos de fe. Y nosotros podemos ver todo lo que Dios hace en la vida después de que los hombres lleguen postrados a los pies de Cristo como viles pecadores. Podemos nosotros ver que el gozo de la presente comunión y la esperanza de la visión santificadora de Dios son un urgente motivo para la pureza del corazón y de vida, para poder nosotros analizar, reflexionar y poder decir: Señor, limpia nuestro corazón para que podamos verte. Abra mis ojos, Señor, porque quiero verte en cada momento de mi vida, y eso es posible solo a través de la fe exclusiva en Jesucristo. Nadie sino el limpio de corazón es capaz de ver a Dios por la obra de Dios mismo. Ni el cielo se promete para el corazón impuro, porque es pecaminoso. ¿Cómo Dios no tolera mirar la iniquidad? Así ellos no pueden mirar su pureza santificadora en sus corazones por su carencia de fe en Jesucristo. Mis hermanos, los de limpio corazón son los que procuran la pureza y la rectitud, no por sí mismos, sino por la fe en Jesucristo. Y esa búsqueda afecta todas las áreas de su vida, que las hace ver la gloria de Cristo en su diario vivir. Y ellos verán a Dios, según lo que dice la Biblia, según los versículos que leímos. Bienaventurados, porque ellos verán a Dios. A diferencia de las tradiciones judías que sobrevaloraban la pureza ritual externa, Jesús enseñó que lo más importante es la pureza del corazón para ver la gloria de Dios. Los judíos habían sido cegados por la propia religión. Enfatizaban mucho la limpieza, el no ensuciarse las manos, pero no les interesaba la suciedad del corazón, la pureza del corazón. Y Jesús hace revolución con su enseñanza. Jesús da una enseñanza sobrenatural para que los hombres de fe entiendan que la voluntad de Dios Padre para sus hijos, para su pueblo, es que tengan ojos de fe para que vean la gloria de Dios en sus vidas. Y me pongo a pensar en lo que dice Romanos 15:21. Dice: sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Qué hermoso es ver la gracia de Dios, porque si los judíos rechazaron a Jesucristo, el Señor llevó su evangelio a las naciones para que los hombres que estaban muertos en su pecado, en sus delitos y pecados, sin esperanza, pudieran ver la gloria de Dios. Y de esos pueblos y naciones nosotros estamos aquí por la bendita gracia de Dios, por la bendita misericordia de Dios.
Y es tan especial, mis queridos hermanos, porque en el Evangelio de San Juan capítulo 11:40 lo dice de esta manera. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Miren cómo el Señor Jesucristo educa a sus hijos, educa a sus discípulos, educa a su pueblo, educa a los hombres de fe para que tengan ojos de fe. Por eso, hermanos, cuando nuestros ojos como prioridad son las cosas del mundo, son indicadores que ahí están con alarma. Estás mal, vas torcido, vas a tropezar, te va a doler. Dios va a tratar con tu vida. Y me pongo a pensar en lo que Jesús siempre enseñó para tener ojos de fe. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero somos tentados a vivir a la reversa. Poca oración, poca meditación en la palabra de Dios, poco tiempo para escuchar de la palabra de Dios, poca reverencia a la palabra de Dios. Y por eso es que muchos cristianos sufren. Y cuando nosotros vemos la perfecta voluntad de Dios, Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Proverbios capítulo 23 versículo 26, notemos cómo lo dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Miren cómo lo dice Proverbios, tan hermoso. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Esto nos ayuda a comprender por qué el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el Señor, para los auténticos hijos de Él, tiene ojos espirituales, ojos que ven la gloria de Dios en sus vidas. Mis hermanos, si es una pureza con ojos de fe. La palabra del Señor es tan preciosa, tan dulce, tan hermosa, para llenarnos de su gracia, de su poder, de su gloria, para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. Y por eso la exhortación bíblica, de una manera tan específica, lo dice de esta manera: Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La moda de hoy en día es poca escritura, poca enseñanza, mucha emoción, mucha religión, mucho sensacionalismo. Está llevando a la quiebra a muchas congregaciones. Está llevando a la quiebra a muchas congregaciones. Está llevando a la quiebra a muchas iglesias. Pero hoy la palabra del Señor lo que quiere enseñarnos, para que tengamos ojos de fe para ver a Dios, a través de este texto nos está diciendo: ver a Jesús como el autor y consumador de la fe es ver la perfección de Cristo, que conduce a la perfección de su pueblo. Sé santo porque yo soy santo. Jesús sabe guiar a su pueblo. Somos nosotros los tentados a ser irreverentes. Somos nosotros los tentados a no amar la palabra de Dios, que no sea lámpara, que no sea luz en nuestra vida. Y por eso es que muchas veces sufrimos. La cruz de Cristo representa el mayor sufrimiento de la historia, porque Jesús no solo sufrió físicamente, sino que también experimentó la justa ira de Dios al tomar sobre sí mismo el pecado del mundo. Por nuestra causa Él murió en nuestro lugar. Por eso es que Hebreos está diciendo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, la promesa de una recompensa y un gozo futuro dio a Jesús la fuerza suficiente
como para sufrir menospreciando el oprobio de acuerdo al texto bíblico? Para entender por qué las bienaventuranzas dice porque de ellos es el reino de los cielos. Para entender por qué las bienaventuranzas dice porque de ellos es el reino de los cielos. Para entender por qué las bienaventuranzas dice porque de ellos es el reino de los cielos. La crucifixión que se llevaba a cabo en público y con el reo desnudo infligía un dolor prolongado en la víctima, y su intención no era solo matar, sino también avergonzar. El gozo de Jesús perseveró para que pudiera recibir el trono de haber cumplido la perfecta voluntad y exaltación del Padre, para que los hombres de fe purificados por Cristo puedan ver la gloria de Dios en sus vidas. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Cuántos están viendo la gloria de Dios en sus vidas? Gloria a Dios por los que sí. Pero hay quienes que todavía son algo incrédulos, como Tomás, o carnales. Y el Señor quiere que veamos su gloria. Y entonces, de esta manera nosotros podemos entender, mis hermanos, con lo que Dios nos ha enseñado, que la pureza del corazón es una pureza de obra divina, pero también es una pureza con ojos de fe, para que disfrutemos de su gracia, ni aun que suframos, para que lo disfrutemos y para que Dios siga obrando en nuestra vida, y para que toda gloria, toda honra, todo poder, todo sea para Él. Mis hermanos, la pureza del corazón es una pureza de obra divina, pero también es una pureza con ojos de fe, para que crezcamos, para que le demos gloria y honra, para llegar a la estatura de Cristo, para que cuando Jesucristo venga, venga por un pueblo sin mancha y sin arruga, tal y como Jesús lo ha dicho, lo ha enseñado. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? En esta preciosa hora, yo quiero hacer una invitación. La pureza del corazón. Nosotros no nos podemos limpiar a nosotros mismos. No. Pero Dios sí lo puede hacer. Nosotros no podemos hacer para que crezcamos espiritualmente. Pero el poder de la palabra de Dios sí puede a que nosotros crezcamos espiritualmente, para tener ojos de fe y disfrutar de su gloria, de su gracia. ¿Alguien le gusta decir al Señor? ¿Alguien gusta decirle al Señor: Jesús, perdóname? Jesús, hoy me doy cuenta que yo estoy luchando por querer ser el bien, pero por mi propia fuerza, por mi propia cuenta. Y ahora entiendo que eres tú y solo tú el que purifica los corazones, el que limpia corazones. Solo tú, Señor, solo tú puedes dar ojos de fe para que disfrute de esa gracia. Si alguien siente en su corazón que está luchando contra la corriente, no en el orden bíblico, yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien en esta preciosa hora? ¿Alguien gusta decirle a Jesús: perdóname, Jesús? Yo quiero orar por usted. ¿Hay alguien? La pureza del corazón es una pureza de obra divina, pero también es una pureza con ojos de fe. ¿Hay alguien? ¿Alguien gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname? Perdóname, Jesús. Yo no puedo, pero tú sí puedes. Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra,
que la gloria y la honra sea para ti. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado sobre la pureza del corazón, que es una pureza de obra divina, pero también es una pureza con ojos de fe, para que disfrutemos de tu gracia, de tu gloria, para gloria y honra tuya. Te agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.